Excelentísimo señor rector y claustro de profesores, reverendísimo padre provincial, excelentísima señora consejera de Cultura, eminentísimo y reverendísimo cardenal Gianfranco Ravasi, señores obispos, autoridades, señoras y señores. Poses eta eskeronez, beterik natorkizue, kariendalaren goresmena egitera, unibertsitatearentzat eta elizbarrutiarentzat hain garrantzia handia daukan egun honetan. La formación bíblica y arqueológica de Monseñor Ravasi es una condición altamente positiva para desarrollar el pensamiento contemporáneo en la perspectiva de la complejidad. Ni el horizonte de la hermenéutica bíblica ni el de la arqueología están cerrados, sino abiertos y en permanente expansión. Su constitutiva provisionalidad no debilita su conocimiento, sino que lo agranda constantemente. No produce la temida agonía de una espera tensa que presiente la información más reciente como una amenaza, sino como una muestra evidente de que el investigador asiste gozosamente al despliegue de nuevas perspectivas. El espíritu científico auténtico ha superado el miedo, aunque siempre tenga que vigilar la posible impostura de la ansiedad. Una vez que la ha embridado, puede dedicarse con entusiasmo a explorar el palpitante horizonte de la vida. Maitasunean ez dago beldurrarentzat tokirik, dio Joanek bere lehenengo gutunean. Eta zientzia alariak maitasunez bete nahi izaten du bere eginkizuna. El amor vence el temor. Hasta no hace demasiado tiempo, el teólogo en funciones se acercaba a la Biblia para confeccionar una lista de textos probatorios de las tesis dogmáticas. Eran puntos de apoyo para un texto teológico que ya tenía su propia e independiente hoja de ruta. Esta situación ha sido felizmente superada. La convicción profunda y básica de un hermeneuta bíblico no hay que buscarla al final de un fatigoso análisis de su obra. Es diáfanamente consciente de, como dice Monseñor Ravasi, la Biblia es historia, pero también presencia divina trascendente. Es al mismo tiempo carne y espíritu. Es conjunto de palabras y la palabra única y eterna. Así, Monseñor Ravasi, cuando presenta la literatura bíblica, lo hace como una inmensa área, con sus múltiples volúmenes, a menudo estratificados en su interior. Si Roland de Vaux había sentenciado la imposibilidad de construir una teología bíblica a no ser violentando la historia, Monseñor Ravasi ha asumido el desafío de articular la historia y la teología y convertirla además en orientación pastoral para la formación no solo de futuros especialistas, sino de cristianos interesados por acercarse a la profundidad del texto bíblico. Desde el primer momento entiende perfectamente que su interés por el conocimiento es compartido por miles de seres humanos que caminan hacia la inmensa frontera de la cultura. En ese camino se ha sentido llamado a abrir el diálogo fecundo y creador de nuevos espacios de encuentro con las manifestaciones múltiples del conocimiento. Al descubrir que la palabra de Dios se encarna en los diversos escenarios culturales, comprueba que no sale a escena como un mueble decorativo o revestida simplemente con ropajes ajenos, sino que en ese espacio histórico concreto crea formas y modelos de cultura, de arte y literarios propios. Hitza eta elkarrizketa dira izan ere, gure jainkoaren tresna nagusiak gizon emakumeekin harremanetan jartzeko. Era askotako hitzak Jesukristogan hitz osoa eman arte, eta bide askotatik munduan diren kultura guztietatik zehar. Monseñor Ravasi ha comprobado gozosamente
que escritores, pintores, arquitectos, escultores, pensadores y músicos, es decir, los creadores de la cultura, han llevado a cabo una particular pero verdadera exégesis en sentido amplio. Si se afirma esta realidad evidente, no es para oponerla disparatadamente a la gran exégesis, porque ambas deben estudiarse al mismo tiempo para recoger todas las aportaciones que, descubriendo vida nueva en los textos antiguos, siguen manifestándose como relevantes para el hombre de hoy. Esta conciencia supera todo peligro fundamentalista cuando percibe la verdad. El comentario de Cantwell Smith: temen ser traidores porque no saben ser complejos. El que teme ser traidor se refugia en la repetición, porque solo persigue la falsa seguridad que promete lo inmóvil sin reparar en evidentes contradicciones. Recordamos las palabras de quien hoy homenajeamos. Dice Monseñor Rabasi: quien se detiene en la letra cae en el fetichismo del etéreo. Este es el drama de la lectura espiritualista fundamentalista. Quien se pare en las palabras mismas sin revivirlas es un coleccionista de hechos pasados. No olvidamos que nuestra época está caracterizada por la acumulación de cantidades ingentes de información y la creciente hegemonía de la ciencia y la tecnología. En este contexto tiene especial relevancia la aportación del psicólogo Howard Gardner, autor de Las inteligencias múltiples, cuando señalaba hace unos años la necesaria educación para afrontar los problemas que nos salen al encuentro desde varias perspectivas. Es suicida hacerlo con una mente simple. Por eso debemos tomar en serio las ciencias cognitivas, que describen unas condiciones elementales para el desarrollo de una mente humana adaptada a los desafíos presentes y futuros. Recordemos algunos de los desafíos de forma rápida: cómo preparar la mente humana para pensar diversas disciplinas, cómo conseguir un pensamiento sintético y creativo que vaya más allá de lo conocido. Esto supone estar preparado para asumir riesgos y que se ejercite en la práctica interrogativa, cómo facilitar una inteligencia respetuosa con la diversidad y que sepa trabajar más allá de la simple tolerancia, cómo hacer posible una apertura a los valores morales en los ámbitos de las decisiones más delicadas, cómo desarrollar una mente espiritual que no pierda nunca el horizonte del sentido tan necesario. Necesitamos, señor cardenal, una actitud nueva que usted ha demostrado sobradamente. También otros lo han precedido. Recordemos, por ejemplo, al cardenal Mercier. En su Filosofía del siglo XIX escribió una reflexión que todo católico debería tener siempre presente. Decía el cardenal Mercier: si no queremos comprometer una vez más con nuestra imprudencia el desenvolvimiento continuo de la tradición peripatética y tomista, decidámonos con todas las energías a mantener a nuestra filosofía en contacto con las ciencias y con el pensamiento filosófico contemporáneo. Sepamos igualmente ser modestos, sepamos ignorar y no respondamos prematuramente a todo. Este fue quizá uno de los más grandes errores de los escolásticos de la decadencia: no medir los límites del saber y acometer frecuentemente problemas inaccesibles al conocimiento humano con la misma seguridad que una autoridad infalible tiene al definir un dogma. Persuadámonos de que no somos los únicos poseedores de la verdad plena y que ésta esté poseída de manera absoluta. Esa es la propuesta de una actitud vital presidida por el rigor científico e intelectual, al mismo tiempo por la necesaria modestia y humildad. Las ciencias están dando pasos de gran calado que no podemos acoger con sospecha o con miedo. Y han pasado muchos años desde que Einstein afirmase: la mente que se abre a una nueva idea jamás regresa a su tamaño original. El trabajo continuo y riguroso encuentra con alguna frecuencia nuevas ideas que ensanchan la mente humana hasta horizontes frecuentemente insospechados.
Esa es una de las recompensas más gratificantes del trabajo intelectual, la mente abierta siempre a la revelación de la auroral. En palabras del poeta Luis Rosales, solo el ciego que recupera la vista tiene la revelación de la aurora. Los demás la conocen y porque la conocen, la repiten. Cardenal Mercier pedía al intelectual católico el reconocimiento de la ceguera. Sepamos ignorar y no respondamos prematuramente a todo. La humildad intelectual no es humillante, es simplemente la conciencia de la inmensa tarea que queda por hacer y de la complejidad de la misma. En una de sus obras, en las que comenta el libro del Génesis, querido señor cardenal, usted comenzaba su introducción con un texto de Orígenes, que nació en Alejandría de Egipto el año 185, y nos decía: como quien al adentrarse en la mar en una barquilla se siente invadido por una enorme angustia al confiarse en un pequeño madero a la inmensidad de las olas, así sufrimos también nosotros al adentrarnos en tan vasto océano de misterios. Esta experiencia, sentida por Orígenes al comenzar su andadura por el Génesis, es la que todo lector e investigador puede sentir para no quedarse bloqueado por ella, sino para despertar sus mejores capacidades y aplicarlas en esta singladura. La travesía debe hacerse de acuerdo con una lógica clara que usted describe magistralmente y nos dice: la lógica del Evangelio no es la de la conquista, sino la de perder hasta la propia vida por la verdad y la justicia, como lo testifican también los mártires contemporáneos. Recordamos en esta sede al obispo Romero y a los queridos 6 jesuitas asesinados en El Salvador el año 1989. Monseñor Rabasi ha cumplido hasta ahora amplia y sobradamente con estas solicitudes que acabo someramente de repasar. Le deseo, señor cardenal, de corazón, que para los próximos años haga suya la proclama de un escultor egregio del País Vasco. Ha visto esta mañana algunas de sus obras. El más internacionalmente conocido y reconocido, don Eduardo Chillida. Él decía: atxoko eskuak ditut, biharkoak ez ordea. Tengo las manos de ayer, me faltan las de mañana. Sus manos de ayer, querido señor cardenal, nos han ofrecido más de 150 publicaciones, todas ellas con gran erudición y profundidad. Esta universidad reconoce agradecida la enorme tarea realizada hasta el momento, y yo espero cordialmente que su dedicación actual al Pontificio Consejo para la Cultura nos ayude a todos a tener activas las manos con las que podemos y debemos construir un presente y un futuro dignos del ser humano. Por todo ello, por esta vida dilatada al servicio de la Iglesia, a la sociedad y a la cultura, por medio de su inmensa y fructífera trayectoria académica, solicito con toda consideración a las dignísimas autoridades y al claustro de esta universidad que otorguen y confieran al eminentísimo y reverendísimo cardenal Gianfranco Rabasi el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Deusto. Eskerrik asko.